experiencia acumulada, en primer lugar, de una derrota, pero en segundo lugar, de una derrota que me formó, me hizo replantearme mi participación en la vida pública, mi militancia en el Partido Acción Nacional, subir nuevas banderas, establecer un trabajo y un acercamiento con la base del partido de una manera distinta como lo había hecho. Entonces fue un cambio que lo sintetizo en una frase: de renovarse o morir. Y en vez de irme a mi casa a lamentarme por los resultados, inmediatamente me fui a campaña con Felipe. Me tocó coordinar la campaña de los senadores. Fue la campaña más exitosa del 2006, 40% de la votación. Y después, pues, a trabajar al Senado y no he parado. Entonces ha sido una experiencia que yo no creo que pueda haber mejor maestra que cuando las cosas no salen bien. Y la vida enseña, y enseña bien. Bueno, el hecho de que él se pronuncie por apoyar a una persona como Josefina, pues yo creo que eso es algo que sucede y es bueno. A él lo veo muy alejado del partido, lo ha estado desde que no pudo ser coordinador de los senadores y desde que no pudo ser presidente del partido, él se ha venido alejando, pero bueno, pues es una personalidad dentro del panismo. Y lo segundo, pues creo que hay muchas mentiras que no por el hecho de repetirlas se pueden convertir en verdades. A mí me tocó combatir el fuego ilegal de una manera que fue muy perniciosa durante la época de la administración del presidente Fox y sigue siendo. Y la manera como yo busqué combatirlo es la ilegalidad con legalidad. Busqué romper un monopolio, era el monopolio de los Hank, que dominaban el juego legal, pero ese juego legal representaba una pequeña parte, el resto era juego ilegal. Y la lógica era meter en la legalidad a buena parte de la ilegalidad, evitar el lavado de dinero, porque el juego no lo inventamos nosotros. El juego estaba autorizado desde una ley de los años 40, totalmente sesgado a favor de una persona, pero precisamente por ese sesgo, con pues una enorme actividad de juego ilegal que pertenecía y pertenece al crimen organizado. Pues a mí lo que me tocó es buscar enfrentar esa situación que si se hubiera hecho como estaba ideada originalmente, hubiésemos podido combatir la ilegalidad que hoy todavía persiste. Yo creo que voces como estas de Medina que pues o no entienden o no han estado correctamente informadas, pues han venido repitiendo una mentira que se convierte, digamos, o se intenta convertir en verdad de manera absurda. Bueno, pues es intentar hacer de una cultura que combatimos una cultura que pueda permear en el PAN. Y digo intentar hacer, porque eso ni se va a lograr y va a ser rechazado por el panismo en su forma más mayoritaria y más aplastante. El PAN es un partido que representa una cultura en contra de la línea. ¿Y qué quiere decir la línea? La línea quiere decir que alguien más arriba puede decidir el voto de uno, que debe ser libre, que alguien más debe velar por los intereses que uno debe defender, que uno debe de buscar sacar adelante. Es decir, el PAN representa una cultura en donde la persona es donde surgen las decisiones a través de un ejercicio de libertad. Y todo lo que vuela acargado, a línea, a consigna, a acarreo,
o como le decían los priistas, abufalada, es naturalmente rechazado porque va en contra de lo que somos, de nuestra filosofía, de hombres libres, que respetamos nuestra dignidad y la dignidad de los demás, que estamos en contra de todos los planteamientos paternalistas, corporativos, clientelares. Y la línea es pues más de lo mismo. Yo creo que si alguien intenta imponer una línea en el PAN, va a resultar totalmente fracasado. Dos cosas. La primera es defender lo que somos y defender lo que hemos hecho. Se ha hecho mucho. Hay mucho en las alforjas de los gobiernos del PAN, del gobierno federal, pero también de los gobiernos locales. Y no solamente en obra pública, que en obra pública hay mucho, en obra física, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en presas, en represas, en sistema hidráulico, en vivienda, hay mucho. Pero sobre todo, lo que hay más es en el cambio que implica haber venido de un mundo cerrado, sin democracia, de un sistema político pues totalmente autoritario, y que el PAN ha podido abrirlo y lo ha hecho en paz, lo ha hecho con estabilidad y lo ha hecho también con resultados en obra física, que eso es muy importante. Entonces somos herederos de este movimiento democrático que la gente reconoce. Estoy consciente que la gente hubiese esperado más. Entonces lo primero es defender lo que somos y lo que se ha hecho bien. Lo segundo, para convencer al ciudadano de afuera, no es solamente informarle o recordarle lo que se ha hecho, es una parte. La segunda parte tiene que ver con lo que no hemos hecho. La segunda parte tiene que ver con los pendientes. La segunda parte tiene que ver con esa expectativa que no se llegó. Hay que decirle primero por qué. Hay que decirle en dónde estuvo el problema y hay que decirle cómo lo vamos a arreglar. La gente que va a votar en el siguiente año quiere en primer lugar escuchar a un candidato que diga la verdad y que no sea más de lo mismo con justificaciones, más de lo mismo con promesas que ya fueron hechas y que nunca han sido cumplidas. Entonces sí tenemos que explicarle primero cuál es el estado que guarda el proceso de cambio y de transición en el país y por qué se han logrado algunas cosas, pero también por qué no se han logrado otras. Por ejemplo, yo soy de la idea que tenemos ya que irnos a la raíz, al rompimiento de los eslabones que todavía siguen aprisionando al país y que esos eslabones fueron construidos en el viejo sistema y que siguen gobernando de alguna manera el país, en el sistema educativo, por ejemplo, en la vida sindical, por ejemplo, en la vida del campo, en las centrales campesinas, por ejemplo, en la economía gobernada por muchos monopolios. Todo esto es lo que el PAN debe comprometerse a romper esos diques e irnos a fondo. Y yo estoy convencido que si a la gente le hablamos con la verdad, si le decimos lo que hemos hecho y lo defendemos, pero también le decimos las fallas en un proceso de una autocrítica sincera, honesta, de verdad, pienso que tenemos todavía mucho campo para lograr convencer que el PAN tiene mucho que hacer, mucho que dar, mucho que defender. Mucha gente va a decir que el PAN ya tuvo 10 años para romper esos diques y siguen los diques prácticamente enteros. ¿Cómo responder a esto? Algunos diques siguen enteros, otros no. Yo creo que no se puede, por ejemplo, explicar el nivel de transparencia ya en la gestión gubernamental, por ejemplo en la federal, si no es a través de la intervención del PAN en sus iniciativas, en su IFAI, que fue creado por el PAN. Yo creo que tampoco podría entenderse, por ejemplo, el
la apertura y el equilibrio que ha buscado el PAN, integrar a la mujer con el Instituto de la Mujer, con leyes en contra de la discriminación. Yo creo que tenemos todavía mucho que defender y mucho que hacer. Simplemente, por ejemplo, en obra física, en los últimos 4 años se han construido más carreteras que en la última década priista. Por ejemplo, es hacer mucho más, doblemente más de lo que hubiese podido hacer cualquier administración priista en vivienda, en carreteras. Entonces, esa es una parte muy importante. Y la segunda, que decía yo, es la parte de explicar el por qué no hemos podido hacer algunas cosas. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿y por qué no se ha llevado a cabo la reforma fiscal o la reforma laboral? ¿Por qué no se han gestado los grandes cambios en el país desde el punto de vista legislativo? Pues la respuesta es muy sencilla. Falta de votos en el Congreso, no falta de iniciativas, no falta de propuestas. Hemos tenido una oposición que no ha querido simplemente convencerse, que no ha querido persuadirse de que el cambio es necesario por el bien de todos. Y si ellos, por intereses de carácter partidista o mezquinos, de la naturaleza que fueren, no han querido acompañarnos en el cambio, pues tienen también una responsabilidad, pero también hay casos que tenemos que enfrentar de una manera directa, el caso del Mister, que también hay que explicar que en un inicio fue nuestra aliada, pero yo no creo que ya podamos seguir manteniendo una alianza de esa naturaleza, ni por el sistema educativo, ni mucho menos por la democracia sindical que debe haber en los gremios del país. Lo mismo con un sindicato como el de Petróleos Mexicanos. Porque sí tenemos que poner un hasta aquí, y me parece que habiendo claridad en la propuesta, claridad en la defensa, tenemos una enorme oportunidad de renovar un gobierno en tercera ocasión. Yo creo que lo primero es, lo más elemental, es hablar con la verdad. En el momento que podamos nosotros transmitir una buena dosis de autocrítica, pero también de defensa de lo bien que se ha hecho en algunos aspectos del gobierno, de los gobiernos panistas, creo que eso va a tener un poder suficiente para lograr convencer al corazón más escéptico. Porque si nosotros recordamos, no hubo una sola administración del PRI de los últimos 5 sexenios que no haya acabado mal económicamente, mal políticamente, mal desde el punto de vista social. Acabaron enredados unos con otros, matándose a sus candidatos en los magnicidios, con revueltas, con insurgencias como la chiapaneca, con magnicidios como el del Cardenal, el de Colosio, el de Ruiz Mexía. Hay que recordar toda esa historia, pero también la historia de la economía, la crisis que se dio entre Cedillo y Salinas, pues una crisis que mermó el patrimonio del país, pero de las familias de una manera constante y sonante, del desempleo que tuvimos que padecer muchos años después, producto de esa crisis que se origina en México, que se origina por una mala decisión de los gobiernos del PRI, y ya no hablo de las crisis anteriores, de Miguel de la Madrid, de López Portillo, que quiso defender el peso como perro. Hay que recordar toda esa parte, hay que recordar la parte... Y nos dejó a todos como perros. O el 68 matando estudiantes. Las administraciones panistas han sido administraciones de otro corte, en un ejercicio democrático, en donde la libertad de prensa ha aflorado. Bueno, es más, inclusive el Día de la Libertad de Prensa se suprimió porque ya no hay necesidad de alabar un día para tratar de justificar toda la censura que había en los 364 días del año. Solamente había un día que era la libertad de prensa, y lo demás era censura, chayote, consigna, chantaje, en fin. Creo que todo esto, recordarlo ordenadamente y recordarlo bien,
nos va a dar la oportunidad de volver a reanimar a mucha gente que quizá no tiene la esperanza o que su expectativa no llegó a cumplirse y se siente defraudada, con cierta razón. Vamos a volver a animar a esa gente. De que pueda volver a pasar, pues sin duda va a volver a pasar, o puede volver a pasar, porque yo creo que lo que le ha hecho mucho daño a este país son los intereses creados del viejo sistema que aún perviven y que tenemos que ser muy claros quienes estamos en la vida pública para enfrentarlos independientemente del costo personal que podamos o no tener. A mí me tocó enarbolar la reforma electoral que dio como consecuencia sacar del comercio a la televisión y al radio en las campañas electorales, y eso dio como resultado tener un veto televisivo de 43 meses, una discriminación, pero lo más grave fue una campaña calumniosa durante más de un año, en donde muchas mentiras que quisieron repetirlas para convertirlas en verdades, y sin embargo pude aguantar el enfrentamiento. Aquí estoy, con la preferencia más alta de mi partido, afuera, adentro, listo para competir y listo para desbaratar esa red de intereses creados, eso que yo les llamo diques que han impedido el desarrollo del país, diques en la economía, diques en los gremios, diques en las centrales campesinas, diques en el sistema financiero, diques en la política y diques también en los partidos. Yo estoy de una manera total resuelto a hacer estos cambios, a enarbolar estas banderas y no otras, independientemente de cualquier costo. Y estoy convencido además que hablando con la verdad y con la sinceridad de un propósito es de buena fe, pero además de buen puerto de arribo para el país,